Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la escuela sabática. Recuerde que en este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que se titula Educando la última generación. Muy bien, estamos tratando de entender cómo esto va a ocurrir y para esta semana estamos estudiando este tema también muy importante que se llama el fundamento de la verdadera educación. Y como es nuestra costumbre ahora, estoy muy seguro que usted se ha aprendido ese texto. Y el texto para memorizar está en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 9, verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Usted se aprendió el texto? Si usted no se lo ha aprendido, todavía tiene tiempo para recordarlo y para memorizarlo. Guardar esos textos en su memoria. Pero ahora vamos a tener una oración para entender lo que Dios nos quiere hablar esta mañana. Muy bien, vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos tener el estudio de esta escuela sabática. Queremos pedir su bendición, pedimos que nos guarde, nos ayude a entender lo que vamos a estudiar y que también nos dé su buen espíritu para poder ponerlo en práctica. Mande sus buenos ángeles para que nos asistan en todas las cosas y bendíganos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, así que entonces vamos a continuar con nuestro estudio y hoy vamos a este apartado. Este apartado es muy interesante, estudiando juntos. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué clase de ambiente educativo necesitamos fomentar en la escuela sabática? ¿Cómo debemos implementar? ¿Cómo debe ser ese ambiente para la escuela sabática? Pues bien, vamos a la palabra de Dios para entender lo que allí nos explica. Vamos al libro de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2, y ahí vamos a leer el verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de verdad. Esto es, la Biblia nos llama la atención a que nosotros debemos presentarnos como un obrero bien aprobado por Dios. A veces estamos tan preocupados con ser aprobados por los hombres, pero la Biblia nos dice que debemos ser aprobados por Dios. Y una cosa muy importante, que puede manejar bien la palabra de verdad. ¿Se da cuenta? Así que nosotros debemos aprender a manejar la palabra de verdad correctamente. Muy bien, pero ¿qué significa todo eso? Vamos a ir a la pluma inspirada para que nos aclare un poquito más esto. Vamos a leerlo. Mire lo que dice. En el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 9, nos explica. Nuestras escuelas sabáticas no son nada menos que sociedades bíblicas. Y en la sagrada obra de enseñar las verdades de la palabra de Dios, ellas pueden llevar a cabo mucho más de lo que hasta ahora han hecho. ¿Qué es o qué era una sociedad bíblica? Donde se distribuye la palabra de Dios, que son nuestras escuelas sabáticas, un lugar donde se distribuye la palabra de Dios. Y pueden hacer mucho más de lo que hasta este momento se ha hecho. Muy bien, pero quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo también. Este está escrito en el mismo libro, Consejos sobre la obra de la escuela sabática, pero está en la página 33. Y mire lo que dice. Si sois llamados a ser maestros en cualquier ramo de la obra de Dios, sois también llamados a aprender en la escuela de Cristo. Si asumís la sagrada responsabilidad de enseñar a otros, aceptáis el deber de ir al fondo de cada tema que tratéis de enseñar. Si presentáis a vuestros alumnos en la escuela sabática un tema de la palabra de Dios, debéis exponer las razones de vuestra fe tan claramente que ellos queden convencidos de su verdad. Debéis escudriñar y comprobar diligentemente las evidencias de la palabra de Dios sobre los mensajes que Él manda a su iglesia para saber lo que es verdad y poder guiar a la senda de justicia a los que esperan vuestra dirección. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Nosotros debemos saber qué es lo que vamos a decir. Nosotros debemos de ver si lo que estamos diciendo está correcto. Muy bien. Si nosotros queremos enseñar a otros, debemos primeramente estudiar el asunto que vamos a enseñar. Porque muchas veces tratamos de enseñar algo que nosotros ni siquiera entendemos o que tal vez ni siquiera sabemos. Y no se trata de repetir las cosas solamente por repetirlas. Si usted va a hacer una afirmación basada en la palabra de Dios, tiene que saber que puede sustentar esa afirmación. Muy bien. De lo contrario, no estamos preparados para enseñar.
¿Estamos entendiendo cómo funciona esto? ¿Cuál debe ser o qué debemos fomentar en las escuelas sabáticas? ¿Cuál es el ambiente que debemos tener? Pero acompáñame a leer el siguiente párrafo, que nos profundiza un poquito más. Este está escrito en el mismo libro, Consejos sobre la obra de la escuela sabática, pero en la página 35. Mire lo que dice. Los que han emprendido la obra de enseñar o que han sido llamados a desempeñar algún puesto de responsabilidad no han de contentarse con aceptar el resultado de las investigaciones hechas por otras mentes, sino que por sí mismos deben examinar la verdad. Si no adquieren la costumbre de investigar por sí mismos los temas de la verdad, llegarán a ser superficiales en su vida y en sus conocimientos. Deben examinar las verdades que se os enseñó a creer, hasta saber que son sin tacha. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta que nosotros conocemos la verdad que profesamos creer? ¿Cómo sabemos que la creemos? Bueno, cuando se nos pide que demos testimonio de esto. A veces decimos, pues creemos esto, pero explícame cómo. Y entonces nos damos cuenta que realmente no lo podemos explicar, porque no lo sabemos. Nosotros debemos entonces poder explicar claramente a través de la Biblia aquello que profesamos. Muy bien, nosotros no debemos contentarnos con que el otro cree, el otro dijo, el hermano sabe, el pastor sabe, nada de eso. Usted tiene que estar cimentado en la verdad, poder explicar aquello que usted dice creer. Si no puede hacerlo, le invito a que usted tome su Biblia y profundice en aquello que usted profesa. Muy bien, que Dios le pueda bendecir y me gustaría tener una oración antes de concluir esta escuela sabática. Vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, una vez más le queremos agradecer por estar con nosotros en esta mañana. Queremos pedir su bendición y queremos pedir que nos ayude para poder entender su palabra y poder también nosotros profundizar en el estudio de ella. Quede con nosotros y con cada uno de los que nos han escuchado. Bendíganos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Les esperamos en los siguientes estudios de la escuela sabática. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga.